Noticia de este nuevo programa de la tele. Sí, sí, evidentemente eso siempre se celebra. El trabajo, hay novedades, se abren posibilidades, así que bienvenido sea todo. Buen programa. Hasta mañana, chau, chau. Gracias y buenas tardes para ustedes. Y a todos en casa. Bueno, hoy obviamente tenemos un tema que es el principal y que tiene que ver con lo que va a ocurrir hoy en horas nada más, y es lo que han denominado como autocomparecencia del ministro de Trabajo, Murro, a propósito de lo que tiene que ver. Surge todo por las declaraciones que hizo en Radio Carve, recuerdan, ¿no? Que de alguna manera pone sobre la mesa lo que desde varios sectores del Frente Amplio se dice de una forma o de otra, pero que siempre está presente. Y a nadie va a caerle como gran sorpresa una mirada histórica y que con ciertas modificaciones, pero se ha mantenido un poco estable. No es ni el extremo de que la oposición va a ponerle fin a los consejos de salario, pero tampoco es que no se va a tocar nada. Digo, creo que todos tenemos capacidad de razonamiento como para entender que alguna modificación se pretende introducir a la luz de los nuevos tiempos o de las nuevas ideologías. Habrá bastante material para debatir sobre eso. Pero repasemos qué dijo el ministro y por qué entonces hoy va a tener que estar en comisión haciendo justamente declaraciones al respecto. A ver. Si ellos ganan las elecciones, no van a haber más aumentos generales de salarios, no va a haber un porcentaje general de aumento de salarios para todos los trabajadores. Ellos quieren que exista solamente aumento del salario mínimo por categoría. Esto es rebaja salarial general y esto es rebaja salarial de las jubilaciones y pensiones. Y también lo otro que quieren es que no se negocien condiciones de trabajo. Ellos quieren negociar solo eso. Eso va a significar, porque están diciendo consejos de salario sí, pero solo salarios mínimos por categoría. Eso es rebaja salarial para el conjunto de la población. Consejos de salario sí, pero no discutir condiciones de trabajo. Eso es empeorar la calidad de las condiciones de trabajo en el Uruguay. Acá queda claro, se han desnudado la semana pasada con la actitud que han tenido los dirigentes de las cámaras empresariales ante la OIT y con la actitud que han tenido los referentes de Talvi y de la calle Pou en relación a los consejos de salarios. Este es un cambio radical que se da en las últimas horas y además diciendo cosas que no son ciertas. Yo soy un ministro político, orgullosamente político. ¿Está bien? Y yo defiendo lo que hemos hecho, acepto las críticas porque hay cosas que siempre tenemos que mejorar. Nunca creo que estemos en el 100% ni en la excelencia, siempre hay cosas que mejorar. Ahora, que hay dirigentes de cámaras empresariales que están ayudando a la campaña política y que en este caso concreto, a partir de la semana pasada, se alinearon los actos y están diciendo lo mismo los dirigentes de las cámaras empresariales que los dirigentes que asesoran a la calle Pou y Talvi, es un hecho absolutamente objetivo de la realidad, que la población lo sepa. Y desde la oposición, el ministro Murro incurre en engaño, en mentira, en ese silogismo falaz, ¿no? Ustedes escuchan esto, ¿y qué pasa en el cernidor? ¿Qué les queda como una jugada política electoral? ¿Qué les queda como una verdad indiscutible? ¿Y qué les queda como interpretación posible? A ver, Graciano, ¿qué pensás? Primero que me parece que lo que dice el ministro Murro no se ajusta a la realidad. Es una interpretación que él tiene, que yo creo que no tiene mucho asidero en la realidad. Esto de los ministros haciendo campaña política es algo que es un arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo. Por ejemplo, vimos en las últimas horas el ministro Bayardi, que también ha incursionado él ya en temas de política internacional, y acaba de venir una nota de protesta de la Cancillería brasileña a través de la embajada aquí en Uruguay. Es un momento muy delicado, yo creo que todo el mundo tiene que serenarse, no hacer este tipo de campaña de salir a cazar brujas y asustar a la gente, porque yo creo que al revés del propósito que en este caso se persigue, que es tratar, digamos, de generar una especie de muro de contención, de cordón sanitario
frente a otras opciones políticas, a mí por lo menos me parece que lo que demuestra es una profunda desesperación, porque el resultado electoral seguramente puede ser mucho peor de lo que muchos imaginan. Bien, yo lo que les propongo para el debate en esta primera instancia es dejar de lado el aspecto de si está bien o mal que los ministros hagan campaña y concentrarnos en el fondo de esta cuestión concreta, y es lo que se plantea desde el oficialismo, que la oposición significa una amenaza para los derechos conquistados en materia de Consejo de Salarios y de salarios mínimos y su crecimiento, para debatir las palabras del ministro. Más allá, insisto, si hace bien o mal como ministro ponerse a hacer campaña. ¿Qué pensás? Me quedó claro tu planteo. Para vos es una interpretación que hace de la realidad y no en sí mismo un hecho incontrastable. Que yo creo que además no se ajusta a la realidad. Bien, por eso. A ver, ¿qué pensás vos, Leo? Sí, se ha hablado muy poco o nada de los consejos de salarios en esta campaña, ¿no? Es un tema medio escabroso y ahora, bueno, Munro como que tiró esta bomba. Yo creo que a nadie escapa que los consejos de salarios nos han hecho muy bien, ¿no? Beneficia a 2 millones de adultos aproximadamente, eso repercute en las familias, repercute en el mercado interno, en los jubilados ni que hablar. En 2005, cuando entra el sector rural y las trabajadoras domésticas, o sea, gente que prácticamente no tenía derecho, bueno, eso también suma. ¿Pero es verdad que la oposición quiere acabar con los consejos de salarios? Yo ¿Lo quisiera dijo saber si alguien? eso es así, y creo que a eso iba. O sea, creo que en ese sentido, en el sentido de que nos ha privilegiado a muchos, a la población en general, todos queremos saber qué va a pasar con eso, que es un tema que no ha sido muy discutido. A mí me queda un poco como de inseguridad en este sentido. Creo que también los consejos de salarios son un terreno fértil para abordar el tema de todas las cuestiones de género que se están haciendo. Munro mismo lo dice, que el sector empresarial es un sector muy machista, que no contempla no solamente a las trabajadoras, sino a las empresarias. Y en ese sentido hay un dato interesante para pensar también qué cabeza puede tener la oposición con respecto a los consejos, que es que fueron los empresarios nacionalistas los que no votaron el Convenio Internacional sobre Acoso y Violencia en Ámbitos Laborales propuesto por la OIT, que fue en junio pasado. Ahí ya hay una punta sobre que hay una cabeza diferente con respecto a cómo se aborda lo que pasa en los consejos. Bien, ¿vos percibís lo mismo? ¿Sentís lo mismo? Bueno, a ver, yo he dicho muchas veces que la mejor estrategia electoral del Frente Amplio es tratar de hacer una especie de promedio de lo que han sido estos 3 gobiernos, porque este último gobierno es un gobierno que puede exhibir menos logros objetivos, ¿verdad? Menor crecimiento de la economía, mayor desocupación, etc. Entonces, ¿en dónde está la clave electoral del Frente Amplio? Reivindicar algo así como una especie de promedio de los 15 años. Y en ese sentido está fuera de discusión que a los trabajadores con el Frente Amplio le ha ido bien, por obvias razones, porque han obtenido trabajo, muchos de los que no lo tenían, porque han obtenido algunos derechos que o bien los habían perdido o que bien ni siquiera estaban en la agenda, y además a través de la negociación colectiva han mejorado su salario. Eso es un hecho objetivo, no se puede discutir, está arriba de la mesa. Entonces, desde esa perspectiva, el ministro de Trabajo, que es, como lo reivindica, un actor político, trata de reivindicarlo ¿para qué? Para ponerlo arriba de la mesa. Si puede, si es justo o no, si es real o no, eso de que de alguna manera amenazar, miren que si gana la oposición, esto logrado se pierde o se pierde en alguna medida, bueno, eso es incontrastable porque todavía no, es un hecho que no ocurrió. En todo caso, me parece que es una linda oportunidad para que la oposición rebata con argumentos, con ideas, con planes, con propuestas de gobierno, que nada de eso va a pasar y que puede pasar exactamente lo contrario, ¿por qué no? Bien, les recuerdo que Munro en este momento está en el Parlamento explicando o justamente profundizando en lo que fueron estos sus dichos. Llamado por los legisladores oficialistas. De ahí que se habla de una autocomparecencia y se puede tener una lectura política también interesante. Pero sigamos por ahora con el hilo de fondo, ¿no? ¿Realmente crees, Alfredo, que los consejos de salario tienen, o las relaciones laborales, por decirlo distinto, una mirada de izquierda y una derecha tan clara como que amerite a que se llame a la desconfianza por parte del oficialismo en estas próximas elecciones, en estos temas? No, que hay 2 miradas es clarísimo. Yo lo de la desconfianza y lo de la manija de asustar viejas me parece que no es necesario. No es necesario porque ya la calle Pou ha dicho de que él va a mantener los consejos salarios, por un lado, pero ha dicho que va a derogar la cuestión de la ocupación como extensión del derecho de huelga. No la va a mantener. Y ha planteado ciertos cambios en la negociación colectiva.
Ahora, el miércoles pasado, en un cóctel que hizo el subsector para juntar fondos con empresarios, una de las frases que llamó la atención fue decirle: el gobierno va a gobernar y no va a ser presa de las corporaciones, ni sindicales ni empresariales. Y eran empresarios los que estaban ahí, ¿no? ¿Y eso no es buena cosa? Yo creo que es buena cosa. Ahora bien, entendámonos, que van a cambiar determinadas cosas, lo van a cambiar. Y que el movimiento sindical va a poder plantearse de frente y si no, en esto no estamos de acuerdo. Y en esto decir, yo creo que no es fácil cambiar el tema de los consejos de salario por la estructura que ha tenido, la experiencia que han tenido todos estos años, y la gente siente que es algo que lo ha beneficiado. Creo, sin embargo, que hay que regular, yo soy de los que cree que hay que regular el derecho de huelga de otra manera. Yo no creo en las huelgas salvajes, me parece que tiene que ser una cosa mucho más regulada, que eso el sindicalismo le saca el glúteo a la jeringa, ¿no? Pero me parece que asustar viejas diciendo de que van a sacar todo y no sé qué, me parece que es caer en un nivel de campaña bajo. Ellos ya dijeron, los van a mantener, pero no quiere decir que lo van a mantener igual, van a hacer cambios, sin duda, tienen otro proyecto. Es un proyecto de derecha frente a un proyecto de izquierda y hay diferencias. Pero en esos cambios que tienen que ver además si es por sector, si es por empresa, si es por zona residencial de la empresa, ¿esos cambios van a terminar alterando efectivamente los derechos adquiridos de los trabajadores en general? Ahí van a tener problemas. Si tocan derechos adquiridos van a tener problemas. Lo que ellos dicen es que el aumento de salario va a ser mínimo por categoría, que implica una rebaja salarial. ¿En los hechos? No necesariamente. Eso es lo que dice el mundo. En los hechos, aumentos. una cosa, otra cosa es referirse a los aumentos. Creo y además ver cómo funciona la economía en paralelo, ¿no? Afirmaciones de inflación, Murro que por se ejemplo, pueden analizar por separado, ¿no? Creo que hay una que es irrefutable cuando dice, bueno, creo que se refiere, cuando dice se terminaron aquellos aumentos generales de salarios, se refiere a esto que estaba diciendo Alfredo, cambios van a existir, si se negocia por empresa o se negocia por zona del país, hay cambios y entonces se terminó la categoría de todos los de la bebida tienen este laudo. Bueno, eso se va a ir ajustando. ¿Y qué es más razonable? Porque eso es lo que nunca se termina de debatir. Bueno, eso es un aspecto. El otro aspecto es al que él se refiere, que es la pérdida de salario. Entonces yo creo que el cambio del mecanismo no necesariamente, y en eso, bueno, habrá que consultar a quienes están al frente del equipo de la oposición, no necesariamente implica pérdida. Me parece que por allí son dos cosas distintas. No se puede tampoco titular, no va a haber, Murro dijo que no va a haber aumento de salarios. Él habla de aumentos generales, ¿no? Creo que ahí hay una precisión para ser justos también con a quien estamos criticando, ¿no? Habla de estas categorías que hasta ahora concebimos de una manera que no se darían en el proyecto de la oposición. Lo que sí creo que todos estamos más o menos de acuerdo es que el mecanismo Consejos de Salarios es un mecanismo que hoy es imposible de no tener en cuenta. Podremos tener en cuenta y discutir distintas modalidades, distintos cambios, distintos ajustes. Bueno, atarlo a la productividad, por ejemplo. Atarlo a la productividad, como ha dicho Arbeleche, quien sería la ministra de Economía de la calle Pou, implica que tal vez a algunos les vaya mejor en ese reparto y a otros peor. Después ahí está el otro tema de si se ata la productividad, las empresas tendrían que efectivamente blanquear sus números, cosa que tampoco ha sido sencillo hasta el momento, ¿no? ¿Pepe? Sí. Bueno, Consejo de Salarios, rama de actividad, negociación por rama de actividad, es el alma de los consejos de salarios. Creo que allí hay casi coincidencia con respecto al tema Consejo de Salarios de no tocarlo. Mario Arizzi, que fuera subsecretario del Ministerio de Trabajo durante la administración del doctor Valle, es el principal asesor de la calle Pou en materia laboral, y acuérdense de este apellido porque si gana la calle Pou seguramente sea el ministro de Trabajo. Yo estuve conversando hace pocos días atrás con él, dijo, no se toca, Consejo de Salarios no se tocan. Ahora, ayornar, sí. Bueno. Ayornar significa, entre otras cosas, esa posibilidad de dejar... Pero significa, en definitiva, pérdida de afectar el bolsillo de los trabajadores como plantea Murro. Bueno, depende. ¿De qué? Y bueno, del sector en el que trabajes, por ejemplo, de la empresa donde trabajes. Donde vos trabajes depende del tema de la productividad, que como vos bien decías, se tiene que blanquear los números. Y eso los empresarios estarían dispuestos a hacerlo, pero piden a cambio que se haga a los sindicatos que tengan personería jurídica. Yo les recuerdo que el CNT no tiene personería jurídica y hay muchos sindicatos que no la tienen. Entonces ellos dicen, no le vamos a dar información a alguien que no tiene personería jurídica porque allí hay un secreto tributario que tiene que ver con el blanqueo de nuestra información. Entonces hay muchas cosas para discutir sobre la mesa. Pero parecieran asuntos irreconciliables. Porque a veces uno escucha como que está planteado en blanco o negro. Y digo,
No se puede... En campaña electoral, En campaña se pueden electoral, sí, plantear las claro. cosas en blanco y negro. Exactamente. Pero no parecen irreconciliables. Pero detrás del blanco y negro entonces se pueden colar cosas que no son ciertas. Porque, por ejemplo, cuando se dice que se va a fijar el salario mínimo por categoría, es lo que tengo entendido que se afirma. Pero siempre es así. O sea, ¿dónde está la novedad? Pero voy a esto. Se plantea como el titular, ojo que van a poner el salario mínimo, pero siempre es así. O sea, no hay un cambio en ese sentido. Entonces, cuando es blanco o negro, bueno, a veces el blanco y el negro se está diciendo una mentira. Ponerlo por área de actividad que ponerlo por empresa o por zona del país. Pero el concepto de aumento de salario siempre es un aumento mínimo obligatorio. Las empresas son libres de pactar con sus empleados y de hecho ocurre en muchos sectores, por favor, y ocurre en muchos sectores donde se paga por encima. Entonces, es decir, ojo que van a perder salario porque solo se va a fijar el mínimo, pero siempre se fija el mínimo. Por lo tanto, siempre hay un ámbito, en el cual en un sector donde la mano de obra es escasa, la mano de obra calificada es escasa, los empresarios se van a pelear para obtener esa mano de obra y por lo tanto van a pagar más dinero. Por lo tanto, me parece que yo coincido con Alfredo. Esto, en esa expresión asustar vieja, que es un poco una expresión que se ha hecho muy popular, ¿no? Me parece que estamos a 40 y pocos días de las elecciones. Creo que plantear estos temas de esta manera le quita seriedad a quien lo plantea así, porque yo pienso que mucha gente, sobre todo sindicalistas, que saben cómo es la realidad, sindicalistas que saben, que negocian, se dan cuenta que lo que está diciendo el Murro no es así. Entonces, si quedan mal con ellos, con sus propios supuestamente partidarios, que dejan para el común de la gente, que a poco de que analice el tema se da cuenta que es mentira. Además, tengamos en cuenta que hoy está abierta una negociación entre empresarios y cámaras empresariales con respecto a la determinación que surge de la última asamblea de la OIT, donde antes de finalizar el año tienen que llegar a un mínimo acuerdo con respecto al tema que mencionaba Alfredo, que está allí también presente, de lo que es el derecho de huelga, las ocupaciones. Y el tema Consejo de Salarios, que en un primer momento aparecía como la gran torta, la gran frutilla de la torta, que finalmente no era eso, pero que también se va a tocar porque el gobierno piensa mandar un proyecto de ley. Ya estamos llegando al final de lo que es el trabajo parlamentario de este año, será para la próxima administración. ¿Por qué se dice que mintió Murro ante la OIT? ¿Cómo? Se plantea que Murro miente ante la OIT, o mintió ante la OIT. Bueno, no sé, debe ser una visión de las cámaras empresariales. Yo les recuerdo que en la OIT están participando las cámaras empresariales, los gobiernos y los trabajadores. Por parte de los trabajadores, Uruguay tuvo mucho apoyo de los otros sindicatos de América Latina y de otras partes del mundo. También tuvo apoyos de gobierno, no así con el tema de las cámaras empresariales, porque además estaba el tema de Brasil y su reforma laboral de por medio. Y hay un lobby muy grande en la OIT donde los gobiernos hacen su juego, los sindicatos también, y bueno, y los países juegan a la diplomacia. Bien. En definitiva, si asusta viejas o no, por citar las palabras que usan tanto Alfredo como Graciano, el oficialismo, Son nuestras fans. ¿se puede decir que la oposición tampoco está siendo muy clara o específica a la hora de referirse a estos temas? ¿Alguien está hablando con todas las cartas sobre la mesa en este asunto? Es que a eso me parece que este tipo de instancias me parece que favorecen, y deberíamos propiciarlo todos en nuestros lugares, que haya entonces un libre, genuino debate programático acerca de lo que pasaría en cada instancia de la República, del país, y muy especialmente en la órbita del trabajo, ¿no? Porque de pronto yo he conversado con algunos dirigentes sindicales, lo han dicho acá más de una vez, que el famoso ayornamiento, algunas lecturas que de pronto están pegadas mucho a la historia, ahora podrían reverse. Por ejemplo, las horas que se trabajan por semana, ¿verdad? La posibilidad de que un trabajador pueda trabajar no necesariamente la misma cantidad por día para de alguna manera generar. Bueno, esas son cosas que me parece que el mundo me parece que están empujando en esa dirección. Lo que sí es cierto, que esta es una campaña electoral, y en la campaña electoral cada uno exhibe en lo que se siente más fuerte, y el otro, el que quiere llegar al gobierno, señala en lo que el otro se siente más débil. Esa ha sido la historia de siempre. En todo caso, yo, bueno, por las dudas, para que le quede claro a todo el mundo, yo estoy a favor de la instalación de los consejos de salarios y su funcionamiento, y desde la recuperación democrática para acá, la línea ha sido bastante sinuosa. Hace un tiempo que ya está funcionando los consejos y ningún candidato a la presidencia de la República maneja la posibilidad de sacarlos. Bueno, yo lo vivo como una buena noticia. Bien. Sin embargo, se amenaza con eso desde el oficialismo y hace rato, Perdón, ¿no? una Sí. cosita. Yo creo se amenaza como con el cuco de que la oposición los quiere sacar en el fondo. Vamos a ser Alfredo. claros. Yo quiero decir que la calle Pau y Stalvi también en gran medida lo ha dicho.
que son los dos candidatos que hoy pueden ser, y ahora sale Manini también diciendo algunas declaraciones sobre el tema laboral, ha dicho, no se van a sacar los consejos de salario, pero también ha dicho de que hay que negociar con los sindicatos y con los no agremiados. Eso es un cambio de política, porque históricamente en Uruguay, como se reconoce a la Cámara Empresarial determinada, aunque no están todas las empresas en esa Cámara, se reconocía el sindicato mayoritario como el interlocutor válido. Él ahora está planteando el tema de que los trabajadores, son muchos trabajadores en el PIT-CNT, pero no son todos los trabajadores. Entonces, por lo tanto... Pero eso va por cuestionar a la representatividad de los sindicatos. Exactamente. Entonces yo digo que ahí sí quiere un cambio. Él va a tener en cuenta a gente que no está agremiada y ahí tienen que ponerse los trabajadores agremiados en alerta. Primero, afiliar al resto, hermano. No podés tener gente, si tenés 100 laburantes, no tengas 20 en el sindicato, tenés 80. Pero no y después, es un tema de los ojo al gol. agremiados. No, pero es un tema de que ahí sí hay un cambio. Yo creo que la posición ha sido clara. Sacar la ocupación, mantener los consejos de salario. Negociación por sector. Negociación por sector. Y por zona. Y hablar con el derecho al trabajo, que ellos hablan, como es que se les quita a los que no están agremiados. Y el tema de la negociación tripartita, bipartita, si el Estado debe ser parte... Esas son las cámaras empresariales. Vamos a ver qué surge de la reunión de Murro en el Parlamento. Hoy, mañana, seguramente habrá más información para poder debatir sobre estos asuntos más en profundidad. Porque es absolutamente natural que a todos nos esté importando qué va a pasar, qué esperar, ¿no? O si son fantasmas o si son amenazas reales. Así que vamos a profundizar sobre esto cuando haya más información disponible a partir de hoy a la tarde. Hacemos la primera pausa y ya venimos con otros temas.